Esto es todo lo que López Obrador lleva años criticando. La confesión de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en realidad era una chichincle del presidente de México y que se usaban a jueces de consigna para resolver los asuntos que quería el presidente, conforme lo quería el presidente. Por si este escándalo no fuera suficientemente mayúsculo, hoy Saldívar es vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. El que era presidente de un poder supuestamente autónomo e independiente se convirtió en abierto propagandista del gobierno y su candidata. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en esta nueva videoinformación más en su canal, Las Crónicas del Chairo, 22 de febrero del 2024. Carlos Loret de Mola, Lord Montajes, Lord Chayotes, quien sufre de una credibilidad sumamente por los suelos, ahora se mordió la lengua diciendo que Arturo Saldívar ahora funge como parte del equipo cercano de la doctora Claudia Sheinbaum, quien va a ser próxima presidenta de la República, acusando de que era una chichincle del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, amigos, parece ser que su gran amigo, colaborador ahí en Latinus, Lorenzo Córdoba, quien sí era también presidente de un organismo autónomo en el que tenía que ser sumamente apartidista, neutral, el árbitro electoral, pues ahora sale a la vista de todo mundo en un zócalo lleno, apoyando a la democracia. Solamente le hace falta hablar y decir que está a favor de Xóchitl Gálvez, el cual no tiene nada de malo, que se quite la máscara solamente. Sacando de contexto las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como lo menciona a continuación el ministro Arturo Saldívar, quien ya mencionó que va a ser la primera y única vez que va a hablar al respecto, mandándole un mensaje a este personaje oscuro del periodismo mundial. Amigos, vamos a escuchar a Arturo Saldívar el mensaje que le manda a Carlos Loret de Mola. ¿Cómo las viviste? ¿Cómo las explicas? ¿Y qué tienes que opinar, Arturo? Lo primero, buen día. Que agradecer mucho este espacio. Quiero decir que en este momento voy a expresar mi punto de vista sobre este tema y no volveré a tocarlo en el futuro. En primer lugar, creo que lo que debemos entender es que la coordinación, el diálogo entre poderes no solo es positivo, sino me parece que es necesario. En realidad, el poder del Estado es uno que se divide para sus funciones en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Cuando estamos en presencia de una fuerza del crimen organizado como la que tenemos ahora, se hace todavía más importante que haya diálogo entre los poderes. Durante todas las presidencias de la Corte anteriores a la mía y en todas las presidencias de la Corte, exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes como hay en cualquier democracia. Por ejemplo, cuando era presidente Enrique Peña Nieto, las ministras y ministros comíamos 2 veces al año con el presidente, más la comida del informe. Los presidentes de la Corte que le tocaron se reunían con frecuencia con él. Con Felipe Calderón también comíamos todo el pleno con frecuencia, y los presidentes que le tocaron tenían un trato muy intenso, incluso mucho más cercano que el que yo tuve en ese momento con el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque es normal, es lógico. También es un hecho que durante toda la existencia de la Corte
los secretarios de Gobernación, de Hacienda, los consejeros jurídicos acudían a la Corte a hablar con el presidente de la Corte, con los ministros, a convencerlos de las razones jurídicas y de las razones políticas o sociales que implicarían determinadas decisiones. Esto no solo es normal, es positivo. Se trata de que entre poderes se argumente, se discuta, se dialogue. Entonces, en ese punto de vista, el hecho de que hubiera una relación que nunca le he negado, siempre le he dicho, cordial, amable, respetuosa y de confianza con el presidente, no tiene nada de peculiar y no es algo negativo. Que el gobierno haya ido a acudir a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos, tampoco tiene nada de peculiar, tiene el derecho de hacerlo, son asuntos donde son parte, donde son interesados. Ahora, ¿qué fue lo que se logró en mi administración con una relación de diálogo y de cordialidad y de respeto con el presidente y con el gobierno? Primero, fue muy importante para el tema de seguridad de jueces, magistrados, juezas y magistradas. Nosotros, gracias a la información que nos daba el gobierno, pudimos tomar medidas que salvaguardaron la vida y la integridad de muchas personas juzgadoras. Cuando hubo algún tema, algún problema, siempre contamos con la protección de Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional a las personas juzgadoras federales. Cuando había asuntos muy delicados, que se había detenido a algún presunto delincuente de alto impacto, las fuerzas federales siempre blindaban los inmuebles, le daban seguridad al juez o a la jueza, y esto fue muy importante. Segundo punto, el presupuesto. Aunque yo ejercí, o el Poder Judicial ejerció en mi administración 7,000 millones de pesos menos cada año que la administración anterior, fue suficiente gracias al diálogo, a la negociación, para sacar adelante todos los programas, claro, con un criterio austero. En tercer lugar, fue muy importante para la reforma judicial de 2021, una reforma que lamentablemente el ímpetu y la voluntad política se ha perdido, pero que combatió la corrupción, el nepotismo, avanzó hacia la paridad de género, es una nueva escuela judicial. Somos el poder judicial en el mundo con una mejor justicia digital, no dicho por mí, dicho por muchos presidentes y presidentas de tribunales en el mundo. Y en lo concreto, que creo que es a lo que se refiere el presidente. Cuando el presidente o el gobierno se quejaba de la actuación de algún juez o algún magistrado, lo cual tampoco es secreto porque se hacía en la mañanera, incluso en algunas ocasiones el presidente decía que me iba a mandar una carta, una comunicación. El juez Gómez Fierro, por ejemplo. El juez Gómez Fierro, por ejemplo, que siguió siendo juez, que fue ratificado en mi administración, que ahora es magistrado. Entonces eso desmiente cualquier cosa. Ya le podrían preguntar si alguna vez yo le hablé. Pero bueno, el tema es que cuando llegaban esas quejas, nosotros, no yo, en las áreas técnicas del Consejo, las analizaban. Si tenían mérito, se abría la investigación. Si no tenían mérito, se desestimaban. Pero teníamos nosotros la cortesía de informar al gobierno las razones por las cuales no procedía su queja, siempre cuando estaba en el ejercicio de la autonomía y de la función jurisdiccional del juez o de la jueza. Con esa explicación nunca tuvimos ningún reclamo posterior, y de esa manera yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los 4 años que fui presidente. Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. ¿Puedes repetir esa frase? Sí, nunca he hablado, nunca hablado con ningún juez, jueza, magistrada o magistrado para insinuarles, proponerles, sugerirle, mucho menos instruirles un determinado caso. Nunca. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban, pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones. Entonces, a mí me parece que eso es a lo que se refiere el presidente, porque una cosa sí es clara: en mi administración hubo 0 tolerancia a la corrupción. Entonces, me parece que el presidente lo que está percibiendo es que estos controles, esta vigilancia, ha desaparecido,
y ahora él percibe esta situación. Entonces, ante esta situación que obviamente le molesta, porque desde su percepción se está dejando libre a delincuentes que pueden ser peligrosos para la sociedad, comenta, y creo que ya venimos el corte, hace estos comentarios, y ahorita explico por qué me parece que es más una cuestión de lenguaje que de otro tipo. Sí, porque la impresión, y sobre todo después de leer los comunicados de la barra del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, es la impresión, por cómo lo dijo ayer el presidente, es que él te llamaba para que te dijera, amigo ministro, te encargo ese caso. Y el amigo ministro se encargaba de ese caso apretando a un juez o apretando a los magistrados. Esa fue la impresión que quedó. Hacemos una pausa y seguimos conversando y seguimos...